Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace pocos días estaba esperando turno en una oficina pública. Se había formado un poco de cola, como suele suceder en estas situaciones. Y en las colas siempre se generan conversaciones. Y estaban hablando un señor y una señora unos metros por delante. Y la verdad es que no sé muy bien de qué iba la conversación, pero como para zanjar la discusión, el señor en un momento determinado dijo: «Mire, señora, hay cosas que nunca faltan y nunca faltarán en la historia. Se bebe buen vino y se pagan impuestos». Ya digo que no sé de qué iba el tema, pero me llamó la atención este resumen que hacía este señor de las cosas que nunca faltan en la historia: el buen vino y los impuestos. Y la verdad es que leyendo el Evangelio de hoy, lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario, pues parece ser que este señor algo de razón tiene, por lo menos en lo relativo a los impuestos. Porque el Evangelio nos dice que el Señor llegó a Cafarnaún con sus discípulos y entonces se acercaron a San Pedro los recaudadores del impuesto para el templo. Y le preguntan, bastante provocativamente a San Pedro, si el Señor acaso va a pagar el impuesto, como dando por descontado que el Señor no iba a pagarlo. O sea que ya se ve que en tiempos del Señor lo de los impuestos era un tema. Este impuesto, el impuesto del templo, era un tributo que cada año debía pagarse para el sustento del templo. Y los recaudadores, como ya digo, dan por supuesto que el Señor no iba a pagarlo. Y San Pedro parece indignarse un poco y responde enseguida que nada de eso, que por supuesto que el Señor iba a pagar como todos. Y es que tú, Señor, no eras una especie de anarquista o una especie de llanero solitario que se consideraba por encima de las reglas y las costumbres. El llanero solitario que tiene sus objetivos de hacer justicia al margen de quienes le rodeen y al margen de aquello que le rodea. Tú no eras un llanero solitario. Tú mismo lo dices: no he venido a cambiar una coma de la ley. Tú respetabas, Señor, el orden establecido, las reglas de convivencia. Ibas a la sinagoga los sábados, ibas al templo, cumplías con los deberes religiosos y civiles. Bueno, el caso es que antes que Pedro tenga tiempo de hablar, cuando llega a casa, tú te adelantas y le preguntas: «¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra, a los hijos o a los extraños?». Y Pedro responde naturalmente que a los extraños. Y aquí viene precisamente la respuesta del Señor, que nos puede ayudar en este rato de oración. Porque tú, Señor, respondes: «Por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti». El Señor estaba exento de pagar el impuesto. Tenía una causa justificada para no pagarlo. Así lo dice él mismo: los hijos están exentos. Claro, nosotros no sabemos mucho de cuál era la normativa precisa y exacta de ese impuesto, pero el Señor se considera exento. O sea que para Jesús hubiera sido lícito y justo no pagar ese impuesto. Sin embargo, el Señor se da cuenta de que si actúa de ese modo, esto puede escandalizar. O sea, no pagar el impuesto podía llegar a confundir a los demás, podía desorientarlos. A veces ocurre en nuestro día a día. Hay personas que por debilidad o por falta de conocimiento pueden quedar confundidas ante una acción objetivamente buena. No sé, a lo mejor uno está caminando por la calle y se encuentra con un hombre gritándole fuertemente a un chico pequeño, ¿no? Uno podría quedar confundido o escandalizado si no sabe que el hombre es el padre, que el chico pequeño es el hijo y que el hijo ha cometido una trastada o una imprudencia y el padre tiene que reaccionar. Pues a veces por falta de conocimiento o por debilidad uno puede quedar confundido
por acciones objetivamente buenas de otros. Y precisamente para evitar eso, el Señor paga el impuesto. Tú, Señor, eres capaz de privarte de algo lícito y bueno porque te fijas en quienes tienes alrededor. Decides actuar de un modo y no de otro, pensando en lo mejor para esas personas que te rodean, pensando también en el bien de esas personas. Aunque sean personas quizás un poco frágiles o un poco ignorantes, piensas en ellas, piensas en esos recaudadores del templo, piensas en su bien y procuras hacer tú el bien de modo que ellas queden también edificadas. Y esto contiene, Señor, una gran luz para nuestra vida. Hacer algo así, Señor, nos damos cuenta, requiere mucha sensibilidad, requiere tener el corazón muy ensanchado, requiere tener a los demás siempre presentes. En nuestra vida hay cosas que no podemos dejar de hacer, cosas buenas, justas y debidas, y no podemos excusarnos en lo que pensarán los demás. Y el Señor nos da también ejemplo de esto a lo largo del Evangelio. Cuando le pregunta al sumo sacerdote si es el Hijo de Dios, él responde claramente, y eso le vale la condena. Y no se excusa diciendo, bueno, ¿qué van a pensar los demás? A lo mejor quedan desedificados, a lo mejor. O cuando el Señor expulsa a los mercaderes del templo, lo hace de un modo claro, radical, chocante incluso. También en nuestra vida hay cosas que no podemos dejar de hacer. No sé, no podemos pecar gravemente a sabiendas con la excusa de no escandalizar a los demás. Tenemos experiencia de esto, y te pedimos, Señor, precisamente fuerza para hacer estas cosas aunque cuesten. Pero en nuestra vida también hay cosas buenas que podemos hacer de un modo o de otro. Podemos hacerlas de esta manera o de esta otra. Podemos hacerlas ahora o podemos hacerlas más tarde. Incluso hay cosas buenas y lícitas que podríamos hacer, pero que podemos decidir dejar de hacer. Y hacerlas de un modo o de otro o no hacerlas no es en sí mismo malo. Y claro, nosotros podemos decidir cómo actuar precisamente pensando en las personas que tenemos cerca, en cómo va a incidir mi decisión sobre estas personas. No sé, se nos pueden venir a la cabeza muchos ejemplos. ¿Vale la pena corregir a esta persona de este modo y ahora mismo? ¿O mejor esperar y hacerlo de esta otra manera? ¿Vale la pena que yo actúe así, aunque tenga derecho, si eso va a enemistarme con esta persona o con estas personas y luego recomponer la relación va a ser mucho más difícil? ¿Es oportuno manifestar esta opinión correcta y buena, lícita, en este contexto en el que quizás no va a ser bien entendida? Se nos pueden ocurrir muchos ejemplos. Y si pensamos en el episodio que nos narra el Evangelio, no pagar el impuesto era lícito, pero pagarlo no es que fuera malo o ilícito. Y pensando en quienes le rodean, el Señor decide pagarlo. Claro, no hay respuestas prefabricadas para todas estas preguntas. Lo que sí que hay es esta actitud del Señor de tener ante su mirada a quienes le rodeaban, esta preocupación suya de hacer el bien y de que los demás aprendieran también a hacer el bien. Y esta sensibilidad es la que te pedimos, Señor. Ojalá no seamos llaneros solitarios, que tienen su objetivo, que son campeones de la justicia y que van un poco en su carril, sin hacer mucho caso de las personas que tienen alrededor. Van a por su objetivo y lo cumplen sin más. Pues quizás en vez de ser llaneros solitarios, quizás vale la pena que nos parezcamos más a ti, que sepamos ver a quienes nos rodean, que aprendamos a elegir teniendo en cuenta a quienes nos rodean, que aprendamos a hacer el bien teniendo en cuenta también a quienes nos rodean. No queremos ni podemos hacer el mal con la excusa del escándalo, claro que no. Pero al mismo tiempo queremos tener la valentía de renunciar a cosas buenas y lícitas, sin hacer nunca el mal, pensando en los demás, pensando como tú hacías en el bien de los demás.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.